Bueno, pues buenas tardes, segunda sesión, la misma temática, pero encantado, encantado de hacerlo y encantado de compartir con vosotros y vosotras. Soy Guillem Chacón, soy ornitólogo y concretamente soy anillador de aves. Anillo en los trópicos desde hace 29 años, pero muchos más hace que empecé en Europa. Y mientras van llegando los participantes, aquí os pongo esta hermosa tángara golondrina y a ver si me decís si es verde o azul, ¿qué os parece? Bien, aprovecho para dar las gracias, ahora que empezamos, pues a Ornito School y a Vir Observatory por esta oportunidad de compartir con todos vosotros. Vamos a tratar diferentes temas de manera rápida, en media horita, pero es como la introducción para muchos otros temas que podemos trabajar posteriormente en próximas sesiones. Y ahí ya nos vamos con la tángara que pasó del verde al azul. Y chao, ahí se fue. Bien, pues ¿cómo va a funcionar esta sesión? Pues yo recomiendo que aquello que os guste, aquellas dudas, aquellas preguntas que tengáis, las anotéis y después en el grupo de WhatsApp o en días posteriores me podéis escribir y podemos ir respondiendo tranquilamente, ¿no? Ah, y obviamente la presentación también la subiremos a las redes para que allá podéis seguir compartiendo y planteando cualquier cosa. Eh, Como os decía, hace 29 años que anillo en el cinturón tropical. Luego explicaré mejor qué es eso del cinturón tropical. Y en estos años, pues anillo gran parte del año, unos 285 días al año. Y claro, eso me ha permitido tener la experiencia para poderos explicar estas cosas, pero la experiencia no es nada, seguimos siempre aprendiendo y asumiendo nuevos retos. No sé si veis en esta foto, así para empezar, el palo de la red. Fijaros que esta foto está hecha al mediodía, a pleno sol, y la poca luz que entra en este ecosistema, ¿no? Que es la Amazonía. Aquí está el palo de la red. Y esto es lo que sucede, que tenemos que trabajar a veces con muy poca luz, una de las características. Aquí tenemos los temas que vamos a tratar así, pam, 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 uno detrás de otro, rápido. Las aves las iréis viendo conforme vaya avanzando, según los ecosistemas propiamente, las redes que utilizamos para cada hábitat o para las especies que queremos capturar. Y algunos detalles sobre bioseguridad, cómo es trabajar en esos ambientes, la toma de muestras otros temas que vienen al caso. En los ecosistemas forestales densos, de vez en cuando hay que moverse por ellos, pero vamos encontrando estos ventanales que son idóneos para capturar aves que cruzan los espacios abiertos a desgrado de ellas, ¿no? Porque hay aves que no les gusta, a las aves forestales en general no les gusta exponerse al espacio abierto, a los campos sin vegetación, entonces cruzan rápidamente y eso nos permite capturarlas más fácil. Veis que la luz de malla, es decir, el diámetro de los cuadrados de la red, eh, es más grande de lo habitual y gracias a eso pues caen aves tan increíbles como el pájaro paraguas, ¿no? Este macho de edad 5 eh, que capturamos en el Manu de Perú. Y algunas de las especies clásicas que siempre caen en estos lugares amazónicos, los manaquís, en este caso este de pilio azul o el montmor rojizo, muy propio de la Amazonía.
aves que tienen singularidades, ¿no? Como este carpintero amarillo que desprende un aroma maravilloso de vainilla y limón y cuando lo capturamos lo, lo olemos porque nos encanta. Y en cambio otras aves que, por ejemplo, esta cardelina rubra de México, contiene en sus plumas neurotoxinas, es decir, es una ave peligrosa para sus depredadores. Y todos los tamaños y colores, si nos vamos a África, por ejemplo, podría ser también en Asia, pero en este caso en África, martines pescadores minúsculos, como el malaquita, pero aún hay más pequeños, ¿no? Imaginar lo que es anillar en este lugar de la fotografía. Es el Manu Beer Observatory. Este es el lugar donde nos alojamos, comemos y tenemos el campamento base. Y en este lugar eh, pues permanecemos durante varias semanas. Eh, Justo en este lugar eh, se consiguió el récord mundial de especies anilladas en un periodo de tiempo. Fue hace 2 años con un equipo de anilladores británicos de la BTO, que tuve la suerte de que me acompañaran y se capturaron 282 especies en 3 semanas. Algo increíble, algo imposible en Europa o en el norte de América, ¿no? Pero es lo que tiene la mega diversidad de los ambientes tropicales. Y pues en estos momentos, en este lugar ya se han anillado 420 especies. Es decir, como os digo, algo fascinante. Esta sería la red clásica de este ecosistema, entre la vegetación, esquivando la vegetación, haciendo esquina, cosa que nunca veremos en redes europeas, por ejemplo. ¿Y qué especies pueden caer aquí? Bueno, pues algunas de las más frecuentes son estas bellezas que aquí os pongo. El colibrí pico de lanza, el pico de hoz, la tángara multicolor o de nuevo los manaquís, los hermosos manaquís. Pero también la joya de la corona, ¿no? El gallito de las rocas, el Rupicola peruvianus, que aquí, en esta red concretamente, por eso le tengo su foto, es una especie frecuente, de captura frecuente. El trópico, pues ya sabéis lo que es, tampoco os voy a decir nada nuevo. Eh, pero mm, sería el trópico, la línea de Ecuador entre Cáncer y Capricornio sería entre Yucatán y Chiapas hasta Bolivia, Brasil. En el caso de América, en el caso de África, serían los países del Golfo de Guinea y los del entorno del lago Victoria, ¿eh? Visualizamos. Y en Asia, pues Indonesia, Filipinas, Tailandia, todos, ¿no? Singapur, Malasia, incluso el sur de la India. Eso sería la franja donde nosotros trabajamos y donde cada año hacemos unos 10 campamentos de anillamiento en este cinturón. Es decir, que tenéis la oportunidad, si realmente os apasionan las aves, de hacer algo increíble en el cinturón tropical del planeta. Pero claro, uno dice el trópico y se queda tan ancho, ¿no? El trópico es mucho más. El trópico son diferentes ecosistemas y no es lo mismo el Amazonas andino que os mostraba antes en el Manu de Perú que, por ejemplo, el Chocó colombiano, ecuatoriano, que es la bioregión del mundo con mayor diversidad de aves, ¿eh? Una cosa es el lugar, que es el Manu, y otra cosa es la bioregión. La bioregión del mundo con mayor diversidad de aves es el Chocó, que alberga unas 1547 especies. 1547. O sea, 3 veces Europa en una bioregión. Y obviamente no son las mismas. Hay una cosa que los biólogos denominan convergencia evolutiva, y es que en América encontramos los colibríes, pero en Asia y África encontramos los suimangas. En América los tucanes y en África y Asia los calaos. No son lo mismo,
pero se parecen enormemente. Misma morfología, misma alimentación, comportamiento muy similar, pero son familias diferentes. Pero ha habido una convergencia evolutiva. Y especies tan increíbles como la fragata magnífica. Aquí tenemos un macho de edad 12 de código Eury, que quiere decir que tiene más de 5 años de edad. Y aquí el momento de la liberación, que siempre es el momento más bonito, ¿no? Del anillamiento, cuando el ave vuelve a su hábitat. Anillamiento imprescindible para conocer muchas cosas de las aves y para poder conservarlas. Sin el anillamiento no podemos saber el estado de salud de las aves, por ejemplo, el estado de salud de las especies. Y la verdad es que en estos momentos, en los últimos años, hay situaciones muy preocupantes a partir del cambio global, del cambio climático. Y solo en mano podemos evaluar qué está sucediendo. Pero seguimos con los hábitats, el manglar, el fascinante manglar, donde ahora está seco y al cabo de unas horas está inundado y estamos en el mismo lugar. Eh, este manglar, por ejemplo, es en el Chocó y aquí tenemos especies forestales, como puede ser el nictibio, pues aquí uno que anillamos hace poco, y en el mismo lugar el Cochlearius cochlearius, ¿no? El martinete pico de barca o otros nombres tiene esta ave ardeida tan interesante porque su pico difiere del resto de las garzas. Bueno, a mí me encanta esta ave. Bueno, el litivio también. Creo que todas tienen algo maravilloso que contarnos. Y anillar en los trópicos también es anillar en playa. Si hay manglar es que hay una playa, obvio. Y aquí tenemos pues a la coordinadora del Chocó Beach Observatory de Colombia, Ana Catalina Pinzón, con un calidris minuta y una red, parte de una red laberinto. eh, y mientras tanto en el interior el agua va subiendo y eso es lo que tiene anillar en los trópicos. La marea aumenta, crece y las redes tienen que ir moviéndose hacia atrás. La marea decrece, tenemos que ir hacia adelante siguiendo el límite ese en donde se mueven los playeros. Eh, este es el ecosistema donde anillamos en el Pacífico, ¿no? Hermoso, bosques frondosos, playas y especies muy interesantes. Bien, ¿qué tienen en común los trópicos o el trópico? Bueno, en general, porque claro, hay muchas singularidades, temperaturas cálidas todo el año, no hay un invierno como el que sufrimos en el hemisferio norte, alta radiación solar. Claro, obviamente, porque ahí, da lugar a esa temperatura cálida, ¿no? Alta humedad, y es uno de los problemas de transmisión de posibles enfermedades entre especies, o incluso zoonosis, pero también para nuestros equipos de trabajo, porque olvidaros de llevar básculas electrónicas y calibradores verniers digitales, porque mejor que volvamos a lo analógico. La humedad lo va a destruir todo. Y luego las lluvias tropicales. En el caso del Chocó llueve cada día, todos los días. Raro es el día que no llueve. Y nosotros tenemos las redes abiertas, nos toca ir corriendo, a retirar si hay algún ave, cerrarlas, esperar que cese la lluvia, que normalmente en media hora, una hora, termina, y volver a abrir y continuar con nuestro trabajo. Pero esto que acabo de decir, que da fruto a esta vegetación exuberante, da también lugar a la mega diversidad, ¿no? Especies maravillosas. Aquí, pues, podéis ver algunas de las que hemos anillado, pero no es por decir un número o un récord, pero como orden de magnitud, yo he tenido la suerte de anillar 1.300 especies de aves. Si me hubiera quedado en Europa, pues es absolutamente imposible porque no hay tantas, ¿no? Pero trabajar en el trópico tiene esta ventaja, esta fortuna y muchos retos. Pero a veces caen aves que no has visto, es decir, la ves por primera vez en la red, de lo cerrado y frondoso que es el bosque, o como en este caso, bueno, aquí veis más especies de muchos colores, en este caso de Perú, pues está este vencejo que era primer registro
y a la vez primer anillamiento para el país, ¿no? El Cypseloides chirrei, el vencejo cuatro ojos que le llaman por esas manchitas blancas. Entonces, imaginar trabajar en un lugar donde todavía podemos hacer nuevos registros para el lugar donde estemos, para el país o incluso nuevas especies. Eso sí, las redes se instalan de manera diferente. No las ponemos como en Europa y no seguimos los mismos patrones. Nada que ver. Si uno llega con la metodología europea o de Estados Unidos, va a fracasar. Hay que adaptarse al ecosistema. Y la adaptación consiste en, por ejemplo, no sé si lo veis, en esa red hay una diferencia sustancial. Y es que la red está tocando el piso, está incluso clavada en el piso. Eso nos permite capturar aves que generalmente no vuelan, como los tinamús o como las preciosas gralaria, aquí la gralaria ruficapila, esta es de Ecuador, ¿no? Que pasan corriendo y se enredan. Si la red estuviera alta, pues pasaría por debajo. Pero no solo trabajamos tocando el piso, tocando el suelo, sino que también trabajamos en el cielo, ahí arriba, en el dosel. ¿Veis la red? Es una red de dosel y está aquí. Pero además no es una red clásica, de estas que tienen bolsas y las aves caen y quedan en la bolsa, sino que es una red de cortina, que es un sistema que aprendí gracias a unos indígenas. La red se cierra así y no así. Es algo fascinante que nos permite capturar aves que muy difícilmente podríamos capturar trabajando abajo, ¿no? Si ponemos redes eh, normales, pues estamos realmente estudiando el sotobosque. Nos perdemos el biotopo de la cabecera de los bosques. Y allá, pues hay guacamayos, tucanes y muchas otras especies que, como decía, muy raramente descienden. Y si nos vamos a África, pues los turacos. Los maravillosos turacos o los calaos. Este es el turaco de Guinea. eh, Bien, especies propias de las cabeceras de los árboles africanos. Ahora os voy a pasar una serie de vídeos para que veáis cómo instalamos las redes de dosel, las Canopy Net. Y bueno, pues ahí vais a ver. Empezamos. No sé si la veis ahí arriba, el vídeo no es tan bueno, pero ahí está la red y increíblemente ahí caen muchas cosas que uno no se espera. La otra manera de instalar una Canopy Net es, por ejemplo, una red de doseles colgándola, en este caso de un puente, para cerrar el paso a unas aves que cruzaban todo el tiempo. Eh, También, bueno, aquí veis cómo realmente funcionan y cómo, pues, a lo largo de toda la altura de la red las encontramos. Y ah, cuando una estación es permanente, es fija, pues podemos instalar, perdón, podemos instalar el equipamiento de manera permanente, de manera que la red ya la podemos subir como una cortina, como una bandera, y cada amanecer. Y al atardecer lo que hacemos es bajarla. No se cierra la red en la noche allá arriba, sino que se cierra, claro está, en el piso, en el suelo, y la cubrimos con una lona para que ningún animalillo se pueda enredar. Y ahí veis el sistema y cómo sube, sube y sube esta red de dosel, en este caso en Ecuador. Bien, y las mareas y cómo trabajamos en las playas. Bueno, pues toca poner redes móviles, que conforme sube el nivel del agua, la red se mueve hacia atrás. Y aquí he intentado mostraros cómo lo hacemos, a ver si soy capaz de explicarlo. El punto naranja sería el palo interno de cada red, de la red A y de la red C. Entonces, cuando va subiendo el nivel, la red gira hacia atrás sin tener que soltar el palo. Eso hace que sea todo muy rápido. Lo mismo en la red C, que viene hacia atrás, y la B la desplazamos con sus dos palos. Y así nos vamos moviendo junto con la marea para evitar cualquier accidente y para tener pues más capturas, ¿no? En esta ocasión capturamos un centenar de playeros en una horita, gracias a la ayuda de los niños del pueblo.
que luego, pues por supuesto, vinieron con nosotros a ver cómo es el anillamiento y a disfrutar de esta actividad. Yo os aconsejo siempre, como hacemos nosotros, cuando llegamos a cualquier lugar, vamos a los colegios, vamos a las familias y les ofrecemos que vengan con nosotros para trabajar la educación ambiental, la sensibilización, para que entiendan la biología, la vida de las aves y la necesidad de conservarlas a ellas y sus hábitats. En cualquier lugar. Estos niños son afrodescendientes en América, pero ellos son los afro originales, estos en África, y no son tan niños, son estudiantes del máster de ornitología de la Universidad de San Luis, donde pues tengo la fortuna de impartir la parte de anillamiento científico y lo hacemos pues gracias a la escuela de anillamiento que tenemos abierta, operativa todo el año en dos países de África, en Senegal y en Benín. Ah, impartimos cursos de anillamiento, particularmente tropical, gratuitos durante todo el año para darles la oportunidad que se merecen. En África, pues lo que suele suceder, salvo en los países del Golfo de Guinea, que son tan densos de vegetación como, pues, casi como la Amazonía, ¿no? Pero lo general es que en el África subtropical, en el Sahel, tenemos mucha insolación y poca cobertura. Entonces hay que trabajar en amaneceres, atardeceres. Y aquí, por ejemplo, estamos con el marcaje, con anillas de color, de lectura a distancia de la grulla coronada negra, la baleárica pavonina. Y pues ahí estoy con un adulto y en la otra foto con un juvenil. Aquí los estamos anillando. Y África es África. África es África, quiere decir que además de todas las aves, allí hay grandes mamíferos. Y uno está anillando y por allá cerca puede tener jirafas, puede tener hipopótamos, elefantes, en fin, depende del país en el que estemos. Así que hay que tener otro tipo de precauciones. Ya os digo que llevo prácticamente 30 años anillando en África y nunca ha sucedido nada porque ya sabemos cómo hacerlo, pero eso sí, están los facóceros, los pumbas que van directos hacia la red y ahí olvidaros de la red. Son pues las situaciones de esos grandes mamíferos. En el caso del facocero no es tan grande, pero es muy voluminoso. Y los primates también hacen de las suyas. Un tanto en América, pero son peores en África. Bien, siguiendo en África, pues hacemos también más marcajes con anillas de color a los pelícanos, Pelicanus onocrotalus, como podéis ver aquí en el delta del río Senegal. Eso lo hacemos en la estación ornitológica del delta del Senegal o marcaje satelital de diferentes especies. Esta es la colonia de reproducción de los pelícanos, que hay más de 7.000 individuos reproductores y limícolas increíbles como pues la Rostatula bengalensis, que es un playero mitológico casi, que los ornitólogos y los observadores de aves buscan por todas partes, que sin embargo allá la capturamos con frecuencia. También hacemos marcaje con anilla de color de la garcilla cangrejera, Ardeola raloides, porque a pesar de que la población europea inverna en África, no todas vuelven a Europa y una parte se queda en África. ¿Cuántas? ¿Dónde? Pues para eso es el marcaje con anillas de lectura a distancia. Aquí con un amigo del Parc Nacional de Oiseaux, de Lluch, en San Luis, y bueno, pues liberando las cangrejeras. Y otros ecosistemas, bueno, ecosistemas o ambientes, ¿no? Ah, ecosistema cavernícola, ¿no? Pues grutas donde debemos bajar para poder tener en nuestras manos y estudiar especies como el Steatornis caripensis, el famoso guácharo, ¿no? La única ave del mundo que se comunica por ecolocalización, como los murciélagos. Ahí está, una ave increíble que en la noche sale a alimentarse de frutos y regresa al amanecer. Anillar en los trópicos quiere decir practicar con aves de todos los tamaños, desde los colibríes hasta aves grandes que caen inesperadamente, como grandes cigüeñas, o porque hemos querido, como el zopilote real, que hemos atraído y capturado a través del método Balchatri, que es un método de captura para rapaces y para buitres, ¿no?
Mucha atención también cuando trabajamos en estos ambientes húmedos. Bueno, por un lado, saber manipular estas aves grandes, porque ahí siempre hay un pequeño riesgo, pero hay un gran riesgo con la zoonosis y sobre todo el peligro es la transmisión horizontal, que nosotros hagamos de vectores entre las aves. Si capturamos un ave, la ponemos en una bolsa, el ave por casualidad está enferma y más tarde en esa misma bolsa colectora metemos otra ave, quizá nosotros estamos enfermando a la segunda ave. Así que mucho cuidado con eso. Y lo que solemos hacer es tener este recipiente con alcohol diluido donde ponemos los alicates, las reglas para evitar esta situación. Los guantes. Bien, anillar con guantes es absurdo. Es absurdo a no ser que para cada ave cambiemos de guante. Porque si tenemos los guantes, capturamos una ave enferma y la siguiente no nos hemos cambiado de guantes, estamos haciendo más daño que bien. Así que lo mejor, agua y jabón de toda la vida y ser muy cuidadosos, meticulosos con eso. No por nosotros, porque es bien difícil contraer alguna enfermedad a partir de las aves, sino porque nosotros podemos hacer de vectores entre ellas. Ah, pero hay gente más valiente o más minuciosa que trabaja, por ejemplo, teniendo muestras de sangre en colibrís, como la profesora Ana Catalina Pinzón, experta en este tipo de temáticas. Bueno, ella es bioquímica además. Entonces, aquí está tomando una muestra de sangre de los colibrís, del colibrí, pero cualquier ave que le tomemos una muestra de sangre podemos saber el sexo en las especies monomórficas, la presencia de metales pesados, hemoparásitos, ADN, metabolismo y otros. Y en este caso en particular se está trabajando en evaluar cómo afecta a los colibríes el consumo de azúcar. Esos libaderos, esos comederos que ponen para que los colibríes se alimenten de azúcar, cómo les afecta en su salud y en su esperanza de vida. Y los resultados son alarmantes. También para evitar casos de estrés, pues obviamente llevamos cámaras termográficas, aquí tenéis una, aquí tenéis otra, y si no, pues el termómetro, que también hace la función y que nos permiten evaluar la temperatura del ave. Si esta aumenta rápidamente, sabemos que habrá un caso de miopatía de captura, del síndrome de miopatía de captura, y antes de que suceda, reaccionamos y rebajamos la temperatura y evitamos que el ave sufra esa situación. Hay aves, por ejemplo, este pavo celado y endémico de Yucatán, que no soportan que la manipulen, que pueden morir. Pero, ¿y si somos rescatadores de aves y debemos capturarlo? ¿Cómo lo hacemos para no causarle un daño? Bien, pues a través de las cámaras termográficas y de la experiencia en miopatía de captura. Es decir, nos cae un ave y debemos tomar un montón de datos. Ahí vemos, por ejemplo, la ficha de muda al momento o teniendo muestras de sangre. En este caso, pues estaba trabajando en un proyecto de ADN mundial que se coordina desde universidades de Europa y pues debíamos capturar 300 especies diferentes en el neotrópico. Y pues ahí es la labor, la mesa idónea con los ornitólogos, los anilladores al frente y los otros ornitólogos, investigadores atrás, tomando las muestras para que el proceso sea más rápido y que el ave vaya de una mano a la otra con precisión. Eh, y ahora me diréis, bien, la captura a lo largo del día es igual, funciona de la misma manera. El hemisferio norte del trópico, pues no. Eh, y además es muy divertido comprobarlo cuando llegan por primera vez los alemanes, británicos o los canadienses y ponen las redes y creen que va a pasar lo mismo que les pasa en sus países. Eso no sucede. El ritmo circadiano de las aves es diferente en el hemisferio norte que en el cinturón ecuatorial. Uno pone una red en Europa y a primera hora caen montones de aves. Acabo de llegar de Italia, donde en la primera vuelta cayeron 1.000 individuos. Eso no va a pasar en el trópico. En el trópico, una hora o dos después del amanecer es que empiezan a caer y todo se mantiene más o menos igual y al atardecer un pelín más. En cambio, en el atardecer de Europa vuelven a haber un montón de individuos que caen. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa es que va a llover. Y si no llueve, hay que tenerlo previsto.
Así que si queremos crear una estación de esfuerzo constante, que es el objetivo clásico de una estación de anillamiento con un programa y un protocolo, pues los métodos que nos digan en Norteamérica no nos sirven directamente. Y bueno, eso ya lo saben los anilladores que trabajan en el trópico. Los asiáticos tienen esta metodología que ahora os voy a explicar, de la misma manera en África y en las del neotrópico. Eh, ¿Qué sucede? Que para llegar a la estación de anillamiento, a veces, o lo más normal es que tardemos un día en llegar a la estación. Es una proeza a veces llegar. Y una vez que hemos llegado, ese ritmo circadiano que os he dicho nos condiciona. Porque si ponemos las redes como haríamos en Europa, solo en la mañana y al mediodía recogemos, ahí no va a haber nada. Van a haber cuatro pájaros. Debemos estar todo el día. Y no un día, sino dos. Y como es posible que llueva, esas horas de lluvia debemos recuperarlas, sumarlas y recuperarlas al tercer día. Así que para hacer una estación de esfuerzo constante debemos pensar siempre, a no ser que que la estación esté, podamos llegar en vehículo, pero si no, debemos pensar en unos 5 días de trabajo. Por eso, cuando nosotros vamos a cualquier estación, como las que tenemos en Colombia, Perú, Ecuador, en México, lo que o en cualquier país de África, nos vamos por varias semanas. Pues, por ejemplo, la del Mano de Perú, nunca vamos menos de 5 semanas. Nos acompañan grandes, increíbles anilladores europeos, sobre todo. eh, Particularmente, pues en la foto hay un compañero de la BTO, que es la entidad británica que inventó el anillamiento tal como lo conocemos, tal como se hace en todo el mundo, que luego copiaron los estadounidenses, ¿no? Los protocolos, incluido el de las estaciones de esfuerzo constante, es un invento de ellos, y con los cuales seguimos aprendiendo, ¿no? Es un intercambio de conocimientos permanente. Pero también, afortunadamente, muchos jóvenes que nos llegan de Europa y del norte de América para hacer sus trabajos de final de universidad, su máster, en fin, sus grandes proyectos con nosotros, y nosotros encantadísimos de que ellos vengan, igual que podéis venir vosotros, a estudiar, colaborar, ayudar, participar en el estudio y conservación de las aves tropicales. Si pensamos egoístamente, yo como europeo, si pienso en África, no tiene mucho sentido trabajar durísimo en Europa y no hacer nada en África, porque la mitad de las especies de Europa invernan en África, unas 350 especies, más de la mitad. Si no hacemos un gran esfuerzo en África, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, si de verdad os interesan las aves y su conservación, toca irnos al trópico. Aquí tenéis el mapa de los países donde vamos a estar en los próximos meses y donde vamos con mayor frecuencia. Son como nuestros países habituales. Siempre hay algún país nuevo porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a un país porque nos han pedido que vayamos, nos piden ayuda, formamos a los ornitólogos, los hacemos anilladores. Eso es un proceso que suele tardar unos 4 años, no es cuestión de una semana, ¿eh? Una vez que ya tienen los permisos de captura de la administración de su país, a nosotros les damos todo. Les damos las redes, los alicates, las pinzas, reglas, todo el equipo completo para que ellos puedan trabajar y ser autónomos e independientes y no depender de alguien de Norteamérica o de alguien de Europa. No, ellos son la gente del país, son los que deben guiar la investigación de sus propios países y ese es nuestro objetivo. También, si sois de América y queréis tener otras experiencias, pues hacemos cursos en Europa, generalmente en Cataluña, España, Italia y Grecia, donde en el Mediterráneo, que nos encanta, ¿no? Donde podéis venir y aprender con nosotros y luego lanzaros a la aventura al trópico o crear vuestra propia estación de anillamiento o vuestra estación ornitológica. Algunos de las próximas convocatorias a partir de agosto y quiero cerrar con un ave que me encanta, que es el Huatzín. Opisthocomus huatzin, el ave más prehistórica del planeta, que afortunadamente pues la podemos capturar y estudiar con facilidad en la Amazonía y en la Orinoquía. Aquí tenéis mi contacto, igual pues me tenéis en el grupo de WhatsApp
para cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Si tenéis un proyecto y necesitáis equipos, pues con mucho gusto los vamos a regalar para que podáis seguir adelante y para que podáis hacer realidad vuestro proyecto. Muchas gracias por este rato que hemos compartido. Sé que ha ido todo así como muy rápido, pero me encantará en próximas sesiones seguir conversando, tocando temas detalladamente y en el grupo de WhatsApp y mañana cuando esté todo en las redes, pues también podéis allá seguir preguntando. Muchas gracias, amigos, y nos vemos pronto.